Hay una sensación que todos hemos tenido alguna vez, pero casi nadie la admite. Esa inquietante impresión de que alguien cercano interpreta a un personaje. No es algo que la persona diga directamente, ni un gesto obvio. Es algo que se percibe en los pequeños detalles. Una sonrisa que dura medio segundo más, una mirada que no concuerda con el tono de voz, un asentimiento exagerado que parece ensayado. Y es en este punto, en lo casi imperceptible, donde comienza el reino de la falsedad. Y admitámoslo, todos lo hemos notado en alguien, o incluso en nosotros mismos. Nietzsche diría que esta incomodidad no es infundada. Para él, detrás del comportamiento falso siempre se esconde un intento de evitar afrontar la propia debilidad. Las personas falsas no solo mienten a los demás, se mienten a sí mismas ante todo. Crean versiones modificadas de su propia personalidad porque no soportan lidiar con quienes realmente son. Y cuando te das cuenta de esto, aunque sea instintivamente, algo en tu interior retrocede. Es como si tu cuerpo te dijera, cuidado, algo anda mal aquí. Goffman complementaría esta idea afirmando que sí, todos usamos máscaras sociales. Es parte del juego de la vida, pero hay una gran diferencia entre adaptarse al entorno y manipular a quienes lo rodean. La persona falsa se pasa de la raya, no ajusta su comportamiento, se fabrica una imagen. Y cuanto más observas, más te das cuenta de que esta imagen carece de profundidad. Se compone de frases prefabricadas, gestos repetidos, reacciones estándar. Es casi un guión. Y cuando alguien vive siguiendo un guión, tarde o temprano algo empieza a salir mal. Lo más curioso es que el engaño rara vez se manifiesta explícitamente. La gente cree que los mentirosos son quienes hablan a espaldas de los demás o los traicionan sin pensar, pero suele ser mucho más sutil. A veces se trata de alguien que nunca muestra irritación, incluso cuando está claramente molesto. Alguien que está de acuerdo con todo, pero sin ninguna convicción. Alguien que exagera la amabilidad, las promesas y las pequeñas muestras de afecto. La máscara siempre es demasiado hermosa para ser real, y eso es precisamente lo que la hace sospechosa. Nietzsche llamaría a esta debilidad disfrazada de virtud. Para él, quien exagera su imagen de bueno, humilde o puro, intenta compensar algo. Porque si fuera genuino, no necesitaría tantos adornos, no necesitaría demostrar nada. Goffman, por otro lado, sugeriría que la inconsistencia de la máscara acaba apareciendo en pequeñas rupturas, en la respiración acelerada, en cambios de postura cuando nadie mira, en microgestos que se escapan antes de que la persona pueda reaccionar. La falsedad siempre intenta ocultar, pero nunca lo consigue todo. Quizás te haya pasado estar conversando con alguien y, de repente, sentir que algo se detiene. La persona sigue sonriendo, hablando con normalidad, pero notas una desconexión, como un actor que no acierta en el escenario, pero intenta continuar como si nada. Es un detalle minúsculo, casi ridículo, pero es suficiente para ponerte en alerta. Es asombroso lo poderosas que pueden ser las pequeñas señales. Hablan más fuerte que cualquier discurso. Y cuando reconoces este tipo de comportamiento una vez, empiezas a notarlo en muchos lugares. En amigos que solo aparecen cuando necesitan algo. En colegas que cambian completamente de personalidad según quien esté presente. En relaciones donde la persona dice, todo está bien, pero sus ojos cuentan una historia diferente. Es casi como descubrir una capa oculta del mundo. Una parte donde la verdad ha sido reemplazada por una actuación. Nietzsche diría que vivir con este tipo de persona es agotador porque nos enfrenta a una mentira existencial. No es solo un comportamiento molesto, es una energía que nos consume. Goffman explicaría que vivir con máscaras es agotador porque te obliga a seguirle el juego. Quienes se acercan a alguien falso necesitan, incluso sin quererlo, ajustar su propio comportamiento. Y eso es agotador. Empiezas a medir tus palabras, a controlar tus expresiones, a evitar el conflicto. Todo para no desequilibrar una máscara que ni siquiera es tuya. Lo más inquietante es que, a menudo, la persona falsa no se da cuenta de que la están engañando. Cree tener el control. Cree que actúa a la perfección. Pero no es así. Nunca lo hace. Porque la falsedad es una construcción frágil. Cuanto más perfecta parece, más sospechosa se vuelve. Las personas reales no son perfectas. Son contradictorias. A veces irritadas. A veces cansadas. A veces intensas. Tienen textura. Las personas falsas son demasiado suaves. Y la clave es,
La falsedad se identifica no cuando la persona comete un error, sino cuando nunca lo hace, cuando todo en ella parece planeado, cuando cada gesto parece diseñado para impresionar. Ahí reside el peligro. Una persona falsa no solo quiere ser aceptada, quiere controlar cómo la perciben, y este control casi siempre conlleva manipulación. En definitiva, la pregunta que queda es simple e inquietante. ¿Cuántas personas a tu alrededor muestran realmente quiénes son? Y quizás aún más inquietante, ¿alguna vez te has dado cuenta de que alguien te ofreció una máscara en lugar de sinceridad? Esta pregunta abre la puerta a lo que viene después, porque comprender la falsedad implica comenzar a ver los detalles que casi nadie admite notar. A veces crees conocer a alguien porque has pasado años con él, porque has compartido largas conversaciones, confidencias, incluso momentos de crisis, pero, en la práctica, solo conoces la versión que ha elegido mostrar. Es extraño pensarlo, pero nadie se presenta completamente. Como dijo Goffman, todos tenemos un escenario y un backstage, y la mayoría de las relaciones ocurren solo en el escenario. Las personas falsas, entonces, viven exclusivamente allí. Construyen personajes tan convincentes que te lleva un tiempo darte cuenta de que estás tratando con alguien que no siente nada de lo que demuestra. Y esto no ocurre con comportamientos grandilocuentes. Ocurre en los detalles, en los gestos más pequeños que solo notas cuando empiezas a observar. Como puedes notar, las personas falsas tienen una capacidad impresionante para adaptarse a su entorno. Si estás triste, se muestran con una empatía exagerada. Si estás feliz, vibran de una forma que parece artificial, como si interpretaran las emociones humanas de un manual. Y lo más curioso es que todo funciona muy bien siempre que les prestes atención, validación o algún tipo de beneficio. Su desempeño depende de ello. Nietzsche diría que, en el fondo, no les interesas tú, sino el papel que desempeñas dentro de la narrativa que han construido para sí mismos. Eres útil hasta que dejas de serlo. Lo cierto es que las personas falsas rara vez se dejan ver en los momentos más obvios. Se revelan en los detalles más pequeños. Una mirada extraña cuando compartes una buena noticia, un silencio incómodo antes de elogiar algo que te hizo feliz, un ligero cambio de postura cuando decides hacer algo por ti mismo. Y esto pasa desapercibido porque estás acostumbrado a intentar comprender, a darles el beneficio de la duda, a creer que todos merecen un voto de confianza. Pero este pensamiento es precisamente lo que las personas falsas usan para navegar tu espacio emocional. Un escenario común. Compartes con entusiasmo un plan importante, esperando apoyo. La persona sonríe, pero no te sigue con la mirada. O te felicita, pero rápidamente añade una crítica para ayudarte. Esto no es interés, es microsabotaje. La intención es mantenerte un tanto sumiso, emocionalmente controlable. Y este patrón se repite, siempre lo suficientemente sutil como para que te cuestiones, nunca lo suficiente como para que tengas pruebas concretas. Así es como se produce el falso mantenimiento de la cercanía, creando pequeñas confusiones internas, pequeñas dudas que lentamente drenan tu energía. Y cuando finalmente te das cuenta, no es porque haya pasado algo grave, es porque estás cansado de intentar comprender, de justificar comportamientos extraños, de fingir que no ves lo que tienes delante. La comprensión no te sorprende, llega poco a poco. Empiezas a notar inconsistencias que llevan mucho tiempo ahí. La gente falsa habla mucho de honestidad, pero acusa a los demás a sus espaldas. Hablan de apoyo, pero no aparecen en los momentos difíciles. Hablan de reciprocidad, pero solo te buscan cuando necesitan algo. Nietzsche tenía una frase para esto. La mentira más peligrosa es la que se dice con la mitad de la verdad. Y así es exactamente como operan estas personas. Nunca lo revelan todo, nunca lo ocultan todo. Lo más desconcertante es que muchas personas falsas no son plenamente conscientes de su falsedad. Simplemente han aprendido que es más fácil manipular que crear conexiones reales. Usan máscaras con tanta frecuencia que las confunden con su identidad. Y tú, observándolo desde fuera, tardas en aceptarlo porque esperas la misma transparencia que tú ofreces. Pero ese es un error común. Pensar que todos piensan, sienten y actúan como tú. No es así. Y cuanto antes lo entiendas, menos tiempo perderás intentando arreglar conexiones que nunca fueron reales. Pero aquí surge la primera pregunta que rompe el guión habitual. Si las máscaras están tan bien construidas, ¿por dónde empezar a identificarlas?
El primer paso es dejar de escuchar solo lo que dice la persona. Las palabras mienten con facilidad. El cuerpo, casi nunca. Las personas falsas se muestran incómodas cuando se habla de límites. Muestran celos disimulados cuando creces. Muestran falta de profundidad emocional cuando te sinceras sobre tus vulnerabilidades. Siempre está en los detalles. Y cuando aprendes a observar, descubres que nunca ha sido tan difícil percibir quién está a tu lado por interés propio y quién está ahí por conexión genuina. Lo más doloroso de este descubrimiento es darte cuenta de que algunas de estas personas eran muy cercanas, amigos de muchos años, compañeros de trabajo, incluso familiares. Pero comprender esto no es un fracaso, es el comienzo de tu libertad emocional. Y aquí es donde la historia empieza a cambiar, porque una vez que lo ves, no hay vuelta atrás. El escenario se derrumba, el personaje se desmorona y empiezas a ver lo que siempre estuvo detrás. Alguien a quien nunca le importó de verdad, solo le importaba mantenerte en un papel conveniente. Esto, por difícil que sea, es el comienzo de tu fuerza. Y cuando finalmente aceptas esa fuerza, sucede algo interesante. La persona falsa se molesta. Siente que ha perdido el control, que la máscara ya no funciona tan bien, que ya no respondes a los estímulos que antes sí funcionaban. Y es entonces cuando surgen reacciones inesperadas, ataques indirectos, narrativas de victimización, intentos de reconciliación disfrazados de preocupación. Pero nada de eso tiene profundidad. Es solo teatro de emergencia. La desesperación de alguien que se ha dado cuenta de que su público ya no cree en el personaje. Puede que no digas nada, pero tu postura transmite el mensaje. Y aquí termina la segunda parte. El momento en que te das cuenta de que identificar a la gente falsa no se trata de ser más inteligente, sino de estar más atento. Y sobre todo, de dejar de ignorar lo que has sentido durante tanto tiempo. Porque ahora viene la parte más incómoda y la más necesaria. Entender por qué permitiste tanta farsa en tu vida. La verdad es que identificar a las personas falsas es más fácil que admitir por qué las mantuviste tan cerca. Y esa es la parte que a nadie le gusta afrontar. No es que no lo supieras. En cierto modo, siempre lo supiste. Pero había un miedo silencioso a estar solo, a parecer demasiado exigente, a perder a alguien que considerabas importante. A menudo, la falsedad de los demás solo persiste porque, sin darte cuenta, intentas proteger la imagen que te has construido de esa persona, no su realidad. Nietzsche habló de esto cuando dijo que a veces defendemos nuestra ilusión más que el mundo mismo. Y eso es lo que le pasa a mucha gente. Proteges tus expectativas, no a la persona real. En la vida cotidiana, esto se manifiesta de maneras sencillas. Escuchas un comentario hiriente, pero piensas, la persona solo estaba enojada. Notas una actitud egoísta, pero piensas, quizás estoy exagerando. Presientes que algo anda mal, pero te dices, es solo mi imaginación. Siempre es lo mismo. Te explicas, redoblas tus esfuerzos, te adaptas, mientras la otra persona sigue siendo la misma de siempre. Y cuando esto se repite durante mucho tiempo, empiezas a pensar que el problema eres tú, que estás malinterpretando las cosas, que eres demasiado sensible. A las personas mentirosas les encanta echar la culpa a otros. Les resulta cómodo. No necesitan cambiar nada. Te corriges constantemente. Y aquí viene lo más profundo de lo que decía Goffman. La vida social es un teatro, pero tú eliges cuándo ceder el escenario. Las personas falsas solo tienen poder cuando interpretas los papeles que intentan imponerte. Cuando rechazas el papel, la trama se desmorona. Pero negarse requiere valentía emocional. Y la valentía emocional requiere admitir que ciertas relaciones nunca fueron tan genuinas como imaginabas. Esto duele, pero es un dolor que trae claridad. Observa algo curioso. Cuando empiezas a ver la falsedad con más claridad, el comportamiento de la persona cambia. Se irrita por tus límites. Se distancia cuando ya no le das la energía que le quitaba o intenta manipularte para que vuelvas a su patrón anterior. Es como si tuviera un manual interno. Cuando te fortaleces, intensifica sus acciones. Aquí es donde comienza gran parte del sufrimiento. Porque surge la duda, ¿estoy siendo demasiado duro? ¿Es la persona realmente así? ¿La estoy juzgando mal? Esta duda es el último mecanismo que mantiene a la persona falsa cerca de ti. Después de que cae, finalmente comprendes que no es juicio, sino percepción. Y aquí la percepción se convierte en tu mejor aliada. A las personas falsas siempre les cuesta mantener la coherencia. Hablan mucho de valores, pero no los practican. Hablan de lealtad, pero difunden desinformación.
Hablan de apoyo, pero desaparecen durante las crisis. Hablan con la verdad, pero viven de las omisiones. Las personas falsas funcionan bien siempre que nadie les pida profundidad. Cuando profundizas, cambian de rumbo. Cuando exiges claridad, se ofenden. Cuando exiges reciprocidad, desaparecen. No porque no les gustes, sino porque carecen de la estructura para las relaciones reales. Otro punto importante: las personas falsas rara vez te permiten crecer. El crecimiento te fortalece, y las personas falsas prefieren que seas emocionalmente más pequeño, más inseguro, más dependiente. El problema es que solo te das cuenta de esto cuando finalmente empiezas a avanzar. Cuando sucede algo bueno y, en lugar de apoyo, recibes frialdad. Cuando compartes una victoria y, en lugar de celebración, percibes incomodidad. Esta es una de las señales más claras. Las personas genuinas celebran contigo. Las personas falsas compiten en silencio. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿por qué importa tanto? Porque la energía que te rodea moldea tu vida emocional. Y estar rodeado de gente falsa te quita fuerzas, te nubla la visión y te hace dudar de lo que sientes. Es un desgaste lento pero profundo. Y cuando te alejas, el alivio es tan grande que te das cuenta de que esa relación nunca te hizo ningún bien. Fue solo hábito, rutina, necesidad, miedo a la pérdida. Nunca fue presencia verdadera. Lo más sorprendente de este proceso es que, cuando empiezas a deshacerte de la gente falsa, la vida parece abrirse a una claridad inesperada. Te comprendes mejor, te das cuenta de lo que toleras y lo que no, y percibes con mayor claridad cuando algo anda mal. No es que te vuelvas desconfiado, sino selectivo. No es que te vuelvas frío, sino que te vuelves consciente. Y este cambio no solo aleja a la gente falsa, sino que atrae a la gente sincera. Gente que no teme a la transparencia, a la profundidad, a los límites. Gente que no compite, no manipula, no miente por conveniencia. Y aquí termina la parte 3, con la comprensión de que el problema nunca fue solo identificar las falsificaciones, sino comprender por qué persistían. Y ahora que esto está claro, por fin estás listo para el siguiente paso, el más liberador de todos: reconstruir tu forma de relacionarte, sin máscaras, sin ilusiones, sin excusas. Cuando empiezas a ver la falsedad con más claridad, el mundo que te rodea adquiere una dimensión diferente. Personas que antes parecían simplemente extrañas empiezan a revelar patrones de comportamiento casi predecibles. Y, curiosamente, cuanto más observas estos patrones, más empiezas a recordar situaciones pasadas que antes carecían de sentido. Es como si viejos recuerdos se reeditaran bajo una nueva luz. Detalles que parecían irrelevantes se convierten en piezas clave de un rompecabezas que ni siquiera sabías que estabas armando. Un ejemplo común es cuando alguien te trata con extrema amabilidad en la primera cita. Es una amabilidad exagerada, casi artificial, acompañada de frases ensayadas y cumplidos. En ese momento, puede que hayas presentido algo extraño, pero lo ignoraste. Solo más tarde te das cuenta de que la persona intentaba conquistarte demasiado rápido, como si iniciara una negociación silenciosa. Nietzsche lo llamaría una estrategia moral de supervivencia. Cuanto más débil es la identidad de una persona, más rápido necesita impresionar. Goffman diría que este es el momento en que el actor entra al escenario con su mejor máscara, porque aún no conoce al público al que se enfrenta. Existen informes curiosos sobre este tipo de comportamiento. Un estudio realizado por investigadores de psicología social analizó a personas con tendencia al engaño relacional. Exhibieron un patrón común. En los primeros 10 minutos de interacción, intentaban crear una conexión intensa, pero no por interés genuino. Era una táctica. Estos individuos usaban frases que parecían espontáneas, pero que repetían en diversas situaciones, como si tuvieran un repertorio predefinido. Lo más curioso es que, al ser interrogados posteriormente, muchos creían estar siendo verdaderamente sinceros. Esta confusión entre autenticidad y actuación es lo que Nietzsche llamaría autoengaño, y Goffman un rol internalizado. La persona miente tanto a los demás que finalmente se cree su propia máscara. Otro suceso improbable, pero común, implica cambios abruptos de comportamiento cuando la persona engañosa se da cuenta de que está perdiendo el control. Imagina que decides distanciarte discretamente, sin confrontación. De repente, la persona regresa con largos mensajes, llenos de afecto, nostalgia o incluso preocupaciones exageradas. Es casi como si tuviera un radar emocional que se activa cuando siente que el público se va.
Nietzsche diría que esta desesperación por reconectar ocurre porque la máscara depende de la mirada del otro para existir. Goffman explicaría que, sin público, el actor se desmorona. Y esta desesperación, a veces dramática, revela más sobre la verdadera intención que cualquier comportamiento previo. También se dan casos curiosos en entornos laborales. Un empleado que siempre elogia a sus compañeros puede, al día siguiente, difundir rumores sobre ellos. Pero lo más sorprendente no es la contradicción, sino que lo hace con naturalidad, como si no hubiera ninguna incoherencia. Para Nietzsche, esta capacidad de cambiar de narrativa sin culpa no es fortaleza, sino una debilidad moral extrema. Para Goffman, esto ocurre porque la máscara que se usa para cada público es diferente. El actor cambia según los ojos que lo observan. Y eso es precisamente lo que hace que la falsedad sea tan difícil de identificar en grandes entornos sociales. La persona adapta su rol con una velocidad casi teatral. Una historia sorprendente contada por un profesor de sociología ilustra esto a la perfección. Contaba que, en una clase, había una estudiante extremadamente simpática y amable, siempre dispuesta a ayudar. Todos la adoraban. Pero, por descuido, envió un mensaje al grupo equivocado, criticando ferozmente a las mismas personas que decía admirar. La sorpresa no se debió solo al contenido, sino a la naturalidad con la que alternaba entre dos roles opuestos. Goffman diría que esto fue simplemente un error entre bastidores, el momento en que el telón cayó prematuramente. Nietzsche diría que este error fue una revelación inevitable, porque ninguna máscara puede durar para siempre. Pero quizás los relatos más perturbadores son aquellos que involucran un profundo engaño emocional, como cuando alguien se acerca a ti en momentos de vulnerabilidad, ofreciéndote apoyo, comprensión y cariño. Al principio, parece genuino. Pero, con el tiempo, te das cuenta de que esta cercanía tiene un alto precio: dependencia emocional, culpa o manipulación. Las personas engañosas a menudo eligen precisamente los momentos en que eres vulnerable para construir este tipo de vínculo. Es una vieja estrategia: acercarse cuando la otra persona está baja de defensas. Nietzsche diría que esto no revela malicia, sino una búsqueda desesperada de poder, incluso si se disfraza de afecto. Goffman diría que este es el rol más difícil de detectar porque combina la verdad con la actuación casi a la perfección. La falsedad también aparece en situaciones improbables, como los cumplidos sin sentido. Dices algo simple, y la persona responde con un cumplido exagerado. En el momento, parece mera cortesía, pero luego te das cuenta de que el cumplido carecía de contexto. No tenía una intención real, era solo un mecanismo para conectar. Algunos psicólogos lo llaman conveniencia afectiva. La persona distribuye afecto artificial para construir un terreno emocional. Nietzsche lo llamaría la moneda falsa de la moral. Goffman diría que es el equivalente social de saludar al público antes de la presentación principal. Lo más sorprendente de todo esto es que cuanto más observas, más notas un patrón. La falsedad casi nunca se sostiene en el tiempo. Siempre hay un detalle que se cuela, una historia contradictoria, una reacción fuera de lugar, algo que revela la presencia de la máscara. Y cuando llega ese momento, es como si cayera un velo. Por fin ves lo que estaba oculto. Y ahí es donde surge la pregunta que prepara el terreno para la siguiente parte. ¿Qué haces después de descubrir el engaño? Porque percibirlo es una cosa, pero actuar en consecuencia después es otra historia completamente distinta. Es precisamente cuando crees empezar a comprender a quienes te rodean que la realidad muestra su cara más silenciosa. Nadie revela quién es realmente de inmediato, y los mentirosos dominan el arte de parecer inofensivos. Llegan sonriendo, elogiando, ofreciendo ayuda, como si hubieran descifrado exactamente lo que necesitas oír para bajar la guardia. Y cuando bajas la guardia, es cuando comienza la verdadera historia. No con grandes traiciones, sino con microfisuras casi invisibles, pequeños deslices que solo quienes están despiertos pueden percibir, porque los mentirosos no se delatan de golpe, se escabullen por los detalles. Está en la demora de una respuesta que antes llegaba rápido, en el cambio de tono al hablar de algo que te hace sentir bien, en el cumplido que parece dulce pero deja un sabor amargo, como si estuviera diseñado para desanimarte. Está en la risa que no coincide con la mirada, en la preocupación exagerada que solo aparece cuando alguien te observa, en el cuenta conmigo, que desaparece a la primera oportunidad real de verificarlo. Y quizá ya lo hayas sentido. La intuición se tensa,
como si el cuerpo percibiera la mentira antes de que la mente pueda formular pensamientos. Una ligera pero persistente inquietud que intentas ignorar para no parecer paranoico. Pero no es paranoia, es percepción. Lo cierto es que las personas engañosas dejan rastro, pero cuentan con que estés demasiado ocupado para notarlos. Cuentan con tu cortesía, tu miedo a parecer grosero, tu esperanza de que quizás sea solo tu imaginación. Y mientras dudas, moldean el entorno a su favor, manipulan las narrativas, erosionan tu confianza y te hacen dudar de ti mismo. La persona engañosa rara vez te ataca directamente, te debilita lentamente, casi imperceptiblemente, de modo que cuando finalmente muestra su verdadera cara, ya estás lo suficientemente agotado emocionalmente como para no reaccionar. Pero llega un momento en que la máscara tiembla, y casi siempre aparece cuando haces algo simple: poner un límite, un no puedo ahora mismo, un no estoy de acuerdo, un creo que no es justo. Para la gente auténtica, esto es normal. Para la gente falsa, es un insulto imperdonable. Endurecen el rostro, apartan la mirada, lo disimulan con una broma, pero la incomodidad desaparece. Y es en ese preciso instante que se ve un fragmento de su verdadera expresión, casi como un fallo técnico demasiado rápido para describirlo, pero lo suficientemente intenso como para revelar lo que se esconde tras el personaje. El distanciamiento empieza aquí mismo, observando a quienes no toleran tus limitaciones, aquellos que disimulan su incomodidad cuando ganas, aquellos que desaparecen cuando los necesitas, aquellos que se apropian de tus historias, aquellos que te alaban solo para luego menospreciarte sutilmente. Identificar a estas personas no requiere grandes confrontaciones. A veces basta con dejar de alimentar el intercambio. Responde menos, explica menos, da menos acceso. Las personas falsas no sobreviven sin un escenario, y cuando eliminas al público, se distancian como si nunca hubieran existido, buscando a alguien más para quien actuar. Pero también está la otra parte, la más difícil, que implica reconocer por qué permitiste estas presencias durante tanto tiempo. Quizás por crianza, necesidad, hábito, o por creer que la otra persona siempre merece otra oportunidad. Pero las personas falsas no trabajan con las oportunidades, trabajan con las oportunidades. Y cada duda tuya se convierte en una oportunidad para más manipulación. Es difícil admitirlo, pero también es liberador. Porque cuando entiendes este mecanismo, ya no necesitas desgastarte tratando de cambiar a alguien que no quiere ser genuino. Simplemente te alejas, en silencio, sin anunciarlo. Y la paz que sigue es tan inmediata que te das cuenta de que la ausencia de esa persona nunca fue una pérdida, sino un alivio. Y lo más impactante es la claridad que emerge tras el corte. Empiezas a revisitar viejas conversaciones, gestos, mensajes, y todo encaja como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación donde vivías a oscuras. La narrativa cambia y te das cuenta de que no eras ingenuo, sino humano. Y que, a pesar de todo, hay algo poderoso en esta nueva versión de ti mismo que emerge. Una versión que observa más, habla menos, permite menos, tolera menos. Una versión que ha aprendido que la sinceridad no necesita ser anunciada y la falsedad no necesita ser denunciada, solo necesita ser reconocida. Y aquí es donde se acerca el final, no como venganza ni como confrontación, sino como un despertar silencioso. Te das cuenta de que ya no necesitas cargar con quienes siempre han sido una carga. Ya no necesitas intentar descifrar a quienes solo existen tras máscaras. Simplemente sigues adelante, y la falsedad queda atrás, porque las máscaras no sobreviven donde hay claridad. Y ahora ves con claridad todo lo que antes intentaban ocultar. Al final, cuando miras atrás y reconsideras a cada persona que se ha cruzado en tu camino, te das cuenta de que no fueron las grandes traiciones las que más te marcaron, sino los pequeños gestos que ignoraste, esa sensación incómoda que reprimiste, el comentario sarcástico que justificaste, la sonrisa que parecía fuera de lugar, pero que disculpaste voluntariamente. Con el tiempo, se hace evidente que el problema nunca fue la presencia de personas falsas en el mundo. El problema fue creer que era tu obligación coexistir con ellas. Y esa es la libertad silenciosa a la que Nietzsche aludió tan a menudo. El coraje de dejar atrás lo que no sostiene en quien te estás convirtiendo. No por orgullo, ni por venganza, sino porque tu integridad merece espacio para respirar. A partir de este punto, la pregunta cambia de ¿cómo identificar a las personas falsas? ¿A qué hago después de identificarlas? Porque reconocerlas ya es un gran paso adelante.
pero actuar es lo que realmente cambia tu vida. Y actuar no significa buscar explicaciones, discutir ni intentar demostrar que has descubierto algo. Las personas falsas no lo admiten, no cambian, no se disculpan, se ofenden. Por lo tanto, la decisión más inteligente siempre es la silenciosa: cortar el acceso, reducir la apertura, reducir la frecuencia. No es dramático ni vengativo, simplemente es anteponer tu bienestar a las apariencias de los demás. Y esta es una acción mucho más poderosa de lo que parece. Crees que estás perdiendo a alguien, pero en realidad estás recuperando partes de ti mismo que se han erosionado silenciosamente. Si buscas un método sencillo, práctico y aplicable, existe. Primero, observa cómo reacciona la persona cuando le pones límites. No uno enorme, sino uno trivial. Un "hoy no puedo", un "lo prefiero así", un "ya tengo un compromiso". La gente auténtica lo entiende. La gente falsa se irrita, se retrae o intenta cambiar las tornas para hacerte sentir culpable. Ese es el primer filtro. Luego, presta atención a lo que dice esa persona de los demás cuando no participas en la conversación, porque quien habla mal de todos en tu cara, hablará mal de ti a tus espaldas. Ese es el segundo filtro. Y por último, observa cómo reacciona cuando logras algo. Si hay una incomodidad sutil, un cambio de tono, un cumplido desalmado, estás ante la tercera y más importante señal. Alguien que no te celebra, solo te tolera y te considera inferior. Al combinar estos tres filtros, las máscaras empiezan a caer. Y es entonces cuando llega la claridad. La falsedad no es el profundo enigma que parece. Es una construcción frágil que se desmorona cuando dejas de justificar lo que sientes. La intuición, esa sensación ligera pero persistente, siempre lo supo antes. Muchas de las respuestas que buscas se encuentran en ese lugar silencioso que tu cuerpo percibe antes de que tu mente lo acepte. Y cuando finalmente escuchas esa percepción, algo en tu interior cambia. No te vuelves demasiado desconfiado ni demasiado frío. Simplemente despiertas. Lo más curioso es que, tras este despertar, todo en tu vida empieza a reorganizarse. Las relaciones se vuelven más genuinas. Las conversaciones se vuelven más ligeras. La energía a tu alrededor cambia. Te sientes menos agotado, menos manipulado, menos confundido. Y no porque el mundo mejore de repente, sino porque dejaste de cargar con la carga de vivir con quienes nunca te ofrecieron sinceridad. Este cambio es profundo y no depende de revoluciones externas. Depende de que finalmente aceptes que mereces entornos más claros, personas más honestas y relaciones que no requieran una vigilancia constante. Nietzsche lo llamaría mejorar tu propia forma de existir. Goffman lo llamaría recuperar el escenario de tu vida. Tú puedes simplemente llamarlo paz. Y quizás lo más importante, comprende que la falsedad de los demás no define tu valor. Al contrario, demuestra cuánto necesitas fortalecer tus límites, tu capacidad de observación y tu confianza interior. No necesitas endurecerte para evitar a las personas falsas. Solo necesitas estar atento. No necesitas volverte desconfiado. Solo alguien que ha aprendido a ver las señales sin miedo a actuar en consecuencia. Y cuando aplicas esto en la práctica, te das cuenta de que la vida se vuelve más ligera, más fluida, más honesta. Te rodeas de personas que no compiten contigo, no te agotan la energía y no te usan como escenario. Es liberador y, a la vez, tan simple que parece extraño no haberlo notado antes. Y ahora, después de todo este recorrido, llega la parte más importante. ¿Qué harás con esto a partir de mañana? La respuesta es sencilla. Observa con calma, siente con honestidad, actúa con firmeza y permite que la claridad que adquiriste hoy sea el filtro de las relaciones que mantengas de ahora en adelante. Esto no es frialdad, esto es madurez emocional, esto es autoprotección consciente, esto es respeto por ti mismo. Si este video te ayudó, te hizo reflexionar o te dio una idea, incluso una que preferirías no compartir abiertamente, dale a me gusta, escribe tu opinión en los comentarios, incluso anónimamente, y suscríbete al canal. Continuaremos esta conversación en futuros videos. No estás solo en este camino, y si has llegado hasta aquí, es porque ya has empezado a quitarte las máscaras que te han puesto, y eso, en sí mismo, es una gran victoria.